Pasó los días siguientes caminando por los lugares de su infancia, el río donde se bañaba, la plaza donde jugaba con sus amigos, la bodega donde le fiaban pan y dulces. Todo parecía igual, pero él ya no era igual. Cada rincón le hablaba, le recordaba las lecciones de Mamá Rosa, paciencia, respeto, observación, y en cada paso, la carta del cofre parecía latir dentro de su memoria, recordándole que el momento se acercaba, aunque todavía no supiera cuándo exactamente. Una tarde, mientras el sol caía detrás de los cerros y pintaba de naranja las paredes de adobe, se sentó en el patio de la casa de su abuela. Miró el cofre, miró los cerros, y por un instante creyó escuchar la voz de ella, suave, firme, con ese tono que no admitía errores. Mira bien, hijito, observa lo que dejé para ti. Y fue entonces cuando comprendió que regresar no era solo físico, era volver a sentir, a conectar con todo lo que había olvidado, a reconciliarse con sus raíces antes de abrir la carta. Pero lo que el joven no sabía era que esa carta, cuando finalmente se abriera, traería verdades que no solo lo afectarían a él, sino a todo lo que quedaba del pueblo. Secretos guardados por décadas, historias que algunos habían querido enterrar, recuerdos que esperaban despertar. Y ahí, en ese momento de calma antes de la tormenta, el joven entendió que la paciencia que tanto había practicado estaba a punto de ser puesta a prueba como nunca antes. El día llegó sin avisar, como un trueno escondido detrás de nubes que parecen tranquilas. El joven estaba sentado frente al cofre, con las manos temblando un poco. No era miedo, no exactamente. Era una mezcla de respeto, curiosidad y algo que no podía nombrar del todo. Miró la tapa vieja, las marcas del tiempo, la madera desgastada que había visto toda su vida. Y por un momento le pareció que la abuela estaba ahí, observando cada movimiento. Respiró hondo y deslizó los dedos sobre la cerradura. La llave había estado colgando en la pared desde su regreso al pueblo, esperando el momento en que él estuviera listo. Introdujo la llave y giró, escuchando el chirrido metálico que se mezclaba con el silencio del patio. El corazón le latía fuerte, como si supiera que dentro de ese cofre no solo había papel, sino verdades que cambiarían su vida. Abrió la tapa. El olor a tierra, madera y tiempo acumulado llenó la habitación. Allí estaba, la carta de Mamá Rosa, envuelta en un sobre sencillo, con su letra firme y elegante a la vez. Lo tomó con cuidado, casi como si sostuviera algo vivo. Sabía que lo que iba a leer no sería simple. Al abrirla, las palabras lo golpearon de inmediato. No eran solo consejos, no eran solo recuerdos. La abuela había escrito sobre la familia, sobre decisiones que ella había tomado y que él debía conocer. Contaba secretos que nunca se habían dicho en voz alta. Errores, perdones, reconciliaciones pendientes, historias de amor y traición que habían marcado generaciones. Y más que nada, le hablaba a él directamente, explicándole que cada paso de su vida, incluso las caídas en la ciudad, habían sido parte de un aprendizaje más grande. Mientras leía, entendió algo que no había podido comprender antes. La carta no solo era una promesa, sino un legado. La abuela había dejado en él la responsabilidad de conocer, de entender y de seguir adelante con la paciencia y la fuerza que ella siempre había exigido. Cada palabra era una mezcla de amor y firmeza, como ella misma había sido. Al final, la carta tenía un mensaje que lo sacudió profundamente. La abuela le pedía que continuara la historia, que cuidara del pueblo, de la memoria familiar y de todos aquellos que aún vivían allí. Le hablaba de decisiones difíciles, de momentos en los que tendría que elegir entre el orgullo y la compasión, y de cómo esas elecciones definirían quién era realmente. Pasó los días siguientes caminando por los lugares de su infancia, el río donde se bañaba, la plaza donde jugaba con sus amigos, la bodega donde le fiaban pan y dulces. Todo parecía igual, pero él ya no era igual. Cada rincón le hablaba, le recordaba las lecciones de Mamá Rosa,
paciencia, respeto, observación, y en cada paso, la carta del cofre parecía latir dentro de su memoria, recordándole que el momento se acercaba, aunque todavía no supiera cuándo exactamente. Una tarde, mientras el sol caía detrás de los cerros y pintaba de naranja las paredes de adobe, se sentó en el patio de la casa de su abuela. Miró el cofre, miró los cerros, y por un instante creyó escuchar la voz de ella, suave, firme, con ese tono que no admitía errores. Mira bien, hijito, observa lo que dejé para ti. Y fue entonces cuando comprendió que regresar no era solo físico, era volver a sentir, a conectar con todo lo que había olvidado, a reconciliarse con sus raíces antes de abrir la carta. Pero lo que el joven no sabía era que esa carta, cuando finalmente se abriera, traería verdades que no solo lo afectarían a él, sino a todo lo que quedaba del pueblo. Secretos guardados por décadas, historias que algunos habían querido enterrar, recuerdos que esperaban despertar. Y ahí, en ese momento de calma antes de la tormenta, el joven entendió que la paciencia que tanto había practicado estaba a punto de ser puesta a prueba como nunca antes. El día llegó sin avisar, como un trueno escondido detrás de nubes que parecen tranquilas. El joven estaba sentado frente al cofre, con las manos temblando un poco. No era miedo, no exactamente. Era una mezcla de respeto, curiosidad y algo que no podía nombrar del todo. Miró la tapa vieja, las marcas del tiempo, la madera desgastada que había visto toda su vida. Y por un momento le pareció que la abuela estaba ahí, observando cada movimiento. Respiró hondo y deslizó los dedos sobre la cerradura. La llave había estado colgando en la pared desde su regreso al pueblo, esperando el momento en que él estuviera listo. Introdujo la llave y giró, escuchando el chirrido metálico que se mezclaba con el silencio del patio. El corazón le latía fuerte, como si supiera que dentro de ese cofre no solo había papel, sino verdades que cambiarían su vida. Abrió la tapa. El olor a tierra, madera y tiempo acumulado llenó la habitación. Allí estaba, la carta de Mamá Rosa, envuelta en un sobre sencillo, con su letra firme y elegante a la vez. Lo tomó con cuidado, casi como si sostuviera algo vivo. Sabía que lo que iba a leer no sería simple. Al abrirla, las palabras lo golpearon de inmediato. No eran solo consejos, no eran solo recuerdos. La abuela había escrito sobre la familia, sobre decisiones que ella había tomado y que él debía conocer. Contaba secretos que nunca se habían dicho en voz alta. Errores, perdones, reconciliaciones pendientes, historias de amor y traición que habían marcado generaciones. Y más que nada, le hablaba a él directamente, explicándole que cada paso de su vida, incluso las caídas en la ciudad, habían sido parte de un aprendizaje más grande. Mientras leía, entendió algo que no había podido comprender antes. La carta no solo era una promesa, sino un legado. La abuela había dejado en él la responsabilidad de conocer, de entender y de seguir adelante con la paciencia y la fuerza que ella siempre había exigido. Cada palabra era una mezcla de amor y firmeza, como ella misma había sido. Al final, la carta tenía un mensaje que lo sacudió profundamente. La abuela le pedía que continuara la historia, que cuidara del pueblo, de la memoria familiar y de todos aquellos que aún vivían allí. Le hablaba de decisiones difíciles, de momentos en los que tendría que elegir entre el orgullo y la compasión, y de cómo esas elecciones definirían quién era realmente. Pasó los días siguientes caminando por los lugares de su infancia, el río donde se bañaba, la plaza donde jugaba con sus amigos, la bodega donde le fiaban pan y dulces. Todo parecía igual, pero él ya no era igual. Cada rincón le hablaba, le recordaba las lecciones de Mamá Rosa, paciencia, respeto, observación, y en cada paso, la carta del cofre parecía latir dentro de su memoria, recordándole que el momento se acercaba, aunque todavía no supiera cuándo exactamente. Una tarde, mientras el sol caía detrás de los cerros y pintaba de naranja las paredes de adobe,
Se sentó en el patio de la casa de su